En este club hablamos de la emocionante vida de shonen de Katherine Mansfield. Pero antes de empezar, suscríbanse al canal, que con eso se asegurarán de que haya mucho más videos del club de lectura. Y ahora sí, vamos a nuestro tema. ¿De qué trata el club de lectura de Lector Nunca Amada? Cada semana elegimos, cada 2 semanas elegimos un cuento o cuentos para leer. La comunidad se ofrecen, la comunidad puede o no leer los cuentos. Y el día del club estamos aquí. Yo les doy un poco de contexto de la obra, del autor que leímos. Luego contamos un poco de qué va lo que leímos. Y finalmente hacemos comentarios entre todos para ver si nos gustó, si no nos gustó, qué le podemos sacar, qué le aprendimos. Y así que funcione un poquito más. Entonces el día de hoy hablaremos de Katherine Mansfield, que yo ya la conocía de nombre, pero es la primera. O sea, yo conocía un poco su historia, aunque no por ella, y ahorita que cuente su historia se revelará por qué la conocía, pero nunca me había sentado a leerla, porque además Katherine Mansfield, spoiler desde el principio, en realidad solo escribió cuentos. O sea, es una de las cuentistas más importantes del principio del siglo XX. Dice, lo que sé de ella es que es amiga e inspiración de Mary Shelley, ¿no? No, Pascual, Mary Shelley es anterior a... Estás pensando en otra persona que mencionaré en un momento, pero para hacerla de emoción, comienza el relato. Júntense en el limonero alrededor de este viejo, porque Katherine Mansfield es un personaje, pues como muy interesante. Yo, o sea, como si pudiera decir como el titular así de su de su vida, digamos. Es como de chica rica lo tiene todo y sale mal, ¿no? O sea, ese es un poco como lo que yo digo que englobaría. Aunque bueno, el que sale mal es relativo, ¿no? Ahorita lo platico. Pero Katherine Mansfield, en realidad ella nació en Nueva Zelanda. O sea, ella es parte como de esa colonización británica que se hizo hacia Oceanía y que se crearon como colonias en Australia y en Nueva Zelanda, y se mandó pues colonos ingleses a vivir. Entonces Katherine Mansfield nace en Nueva Zelanda muy a finales del siglo XIX, ¿no? En 1880 y algo, o sea, a finales del siglo XIX. Y ella nace en una familia aristocrática, ¿no? O sea, súper ricachona victoriana, porque es, pues, o sea, nada más imagínense, su papá era banquero, ¿no? O sea, el papá de Katherine Mansfield era banquero. Entonces, ya se podrán imaginar como el nivel de aristocracia que se manejaba. Vivía en esta ciudad que se llama Wellington se llama, Nueva Zelanda. Y pues creció en una familia muy acomodada, muy adinerada y con todos los recursos del mundo. Su familia era muy conservadora, al estilo victoriano de la época, y ella tenía como muchos hermanos. Como que desde muy joven, dos cosas resaltan en Katherine Mansfield. Una, tiene una inclinación artística y una sensibilidad muy manifiesta y para distintas artes. Se cuentan así sus leyendas que desde los 9 años ya escribía historias, que cuando tenía como 9 años se sentaba y llenaba cuadernos y cuadernos y cuadernos contando historias, ¿no? Entonces tenía como por un lado tenía como ese interés. Y también, por ejemplo, desde muy pequeña la metieron a clases de música y al parecer era una experta, o sea, como que chelista, ¿no? Tocaba el cello súper bien. Y de hecho, la primera parte de su vida, en realidad ella lo que quería hacer era concertista. Pero ahorita iremos a esa parte. Entonces, su primera característica es que era muy sensible, muy inspirada y tenía mucho talento artístico. Su otra característica, que no era la que más gustaba a su familia, es que realmente era
rebelde desde chiquita, ¿no? Katherine Mansfield, desde el principio, desde como su infancia, tendía como a romper las reglas, ¿no? Tenía una noción muy clara de su individualidad y un deseo de libertad muy fuerte, que en la Inglaterra, que en este caso Nueva Zelanda, pero pues como una expansión de la Commonwealth, pues le causó problemas, ¿no? Ella quería romper con los límites, era y se sentía diferente desde el principio. Ahora, ¿en qué sería particularmente diferente? En su adolescencia resulta que se vuelve como muy pasional. Y tiene aquí como esto que se sabía, pero como que se mantuvo como oculto un tiempo. Es que pues desde su adolescencia supo que era bisexual, ¿no? Entonces imagínense, ser bisexual en el mundo victoriano es como, ¡oh, qué escándalo! Entonces, y como además buscaba era como muy apasionada y muy enamoradiza, siempre se andaba como buscando como parejas, y nuevamente un poco Marguerite Yourcenar, también gente mayor que ella, y en unas relaciones como bien tormentosas, que tenían a su familia así como desesperada, ¿no? Tratando nuevamente como de normarla al mundo, pero ella no se dejaba, o sea, ella realmente era una rebelde, hueso colorado, y era particularmente observadora de su entorno y muy crítica de su entorno. Sufrió bastante, digamos, censura y control por parte de su familia, pues tendía a despreciar los lazos familiares. Y como era una niña rica, ella asumía que pues era esa riqueza y esa aristocracia y esas normas sociales de los ricos lo que la ataba más, por lo que también decidió como quería cortar lazos también con su clase, no solamente con su familia. Entonces como que ahí es un asunto. De hecho hay una historia, al parecer tiene como un romance con un maestro, su maestro de música, y de hecho se embaraza siendo muy joven. Entonces como que la familia, la mamá lo trata de cubrir y la manda como lejos, no me acuerdo a dónde, pero como una isla para que tenga el hijo sin que nadie se entere. Pero a la mera hora tiene un aborto natural, y entonces como que ya no se supo, pero eso la dejó como marcada en una especie de, oh, la familia no puede continuar contigo. Y ella decía, a mí la familia me vale gorro, todos ustedes me dan asco. Y entonces, sin que el papá supiera lo del aborto ni nada, empieza a convencerlos a su familia de que la manden a vivir a Londres. Porque además ella considera que pues ahí en Nueva Zelanda no hay nada para ella, y que todo es más opresivo porque es un rancho, y que la manden a Londres a estudiar. El caso es que ya la familia, como medio harto de ella, dice, te vas a Londres, órale, vas, Katherine Mansfield. Mansfield llega a Londres y sí estudia, pero un poco como en este espíritu de la nueva modernidad, como de los cambios que está sufriendo con la revolución industrial. Es donde empieza a decaer las normas victorianas, ¿no? Hay como una revolución política, ideológica, sexual, femenina, etc. Aunque sí está estudiando, se empieza a juntar con todos los círculos bohemios, ¿no? O sea, con los artistas, con los poetas, los músicos, los pintores, en todo este como escenario de excesos, de romanticismo, de fantasía, y también hay que decirlo, de un deseo de crear arte como pocas veces se había visto. Se empieza a relacionar con hombres y mujeres por igual. Katherine, de hecho, tiene, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero tiene como una amiga que es como amiga / amante / mamá / esposa. Como que a partir de entonces vive con ella toda su vida, ¿no? O sea, y como que la acompaña, y a veces es como su amante, a veces solo es su amiga, pero tiene así como una relación con otra mujer acá súper loca. Y juntándose en estos círculos de artistas, empieza a publicar en revistas, ¿no? Que es donde se publicaban en este momento
sus primeros cuentos. Y en sus cuentos ocurre algo que, de hecho, no sé si les haya parecido, tal vez lo que pasa es que ya estamos muy en el futuro, a los que leyeron su cuento, pero se le tacha de modernista, ¿no? O sea, Katherine Mansfield no escribe como los escritores victorianos, mucho menos que como los hombres, ¿no? Victorianos. Porque en particular agrega dos cosas. Uno, un aspecto muy psicológico de los personajes, como que ella, al ser como tan observadora, le gusta como pensar qué hay detrás de las motivaciones de sus personajes, qué los hace ser como es, qué los rompe, qué los reconfigura, qué los cambia. Entonces eso es ser moderno en ese aspecto, ¿no? No era así en ese momento. Y lo otro es que también es muy crítica con la sociedad a la que pertenece, ¿no? Critica la cuestión de clases, la pobreza, las hipocresías de la sociedad inglesa, la desigualdad, y eso también la vuelve más moderna. Y al mismo tiempo tiene una prosa particularmente clara y poética que encanta casi al instante a quienes la leen. Entonces, publica varios de sus cuentos y gana fama y prestigio en este mundillo literario. Sus cuentos son algo escandalosos para la época, ¿no? Y de hecho, además, como se sabe que anda en el relajo absoluto, ¿no? O sea, tiene amores, amantes y todo, rompe lazos con su familia. Rompe lazos por completo con su familia y rompe lazos con el dinero de su familia. Empieza a vivir así bohemia full, como en la ópera de la bohemia. Se queda sin dinero y entonces empieza a vivir así. Le cortaron la lana, me cerró la llave. Exacto. Y pues empieza a vivir también como pues en unas situaciones mucho más precarias, pero que ella encuentra más propicias como para tener un contacto con la realidad, ¿no? Ahora, en ese momento, digamos que ya se vuelve bohemia full, pero al mismo tiempo empieza a ganar algo de fama y de prestigio. Pasa como lo que va a definir también su vida. Y es que le presentan a nada más y a nada menos que a Virginia Woolf. Katherine Mansfield y Virginia Woolf son contemporáneas. Y no solo eso, y aquí viene el chisme máximo, pongan la canción, eran amigas y rivales. Y eso por mucho tiempo es lo que se habla siempre como de Katherine Mansfield y de Virginia Woolf, porque existieron y tuvieron una relación bastante conflictiva, pero también debemos decir, Nani, dice Tedartes, pero también bastante prolífica, en una amistad y una relación muy particular. Entonces, previously en el club de lectura, Katherine Mansfield gana prestigio y es invitada a los círculos de lectura y de escritura de los más famosos ingleses de ese momento. Y entonces la invitan a casa de nada más y nada menos que Virginia Woolf. Es invitada a casa de Virginia Woolf para que se conozcan, que ahorita no vamos a hablar de Virginia Woolf como full, porque eso podrá ser otro club de lectura. Pero bueno, Virginia Woolf también está siendo en esos momentos la escritora más de Inglaterra. También a su manera está luchando por hacer una voz femenina en las letras contemporáneas. Y también tiende como a reconfigurar un poco la literatura inglesa. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Que Virginia Woolf en realidad no era tan moderna como Katherine Mansfield. De hecho, Virginia Woolf, con todo y que sí tenía su depresión y su
un montón de conflictos, les digo que no hablaremos ahorita, y su propia lucha. En realidad lo que le permitió a Virginia Woolf en su momento tener como el foro que tuvo y poder es que estaba muy normada a la vida victoriana, ¿no? Estaba casada con su marido, que era otro escritor, era una niña rica también, era aristócrata, tenía sus sirvientes, tenía su mansión, tenía mucho tiempo libre y era una fiel creyente, o sea, y hay que decirlo, la Virginia Woolf era así medio clasista, ¿no? O sea, en el sentido de que para ella la aristocracia y como estas estructuras sociales, para ella, incluso aunque luchaba contra esas estructuras, porque obviamente ella también era víctima de esas estructuras y luchaba en contra de ella, o sea, eso no hay duda, la padecía, pero tendía como a estar ella dentro de ese mundo, ¿no? Y cuando conoce a Katherine Mansfield, se odian las dos. Desde el primer instante en que se ven, se caen gordísimas. ¿Cómo sabemos que se caen gordísimas? Porque tenemos sus diarios y las correspondencias que tenían entre ellas y con otras personas en las que hablaban de la otra. Entonces, por ejemplo, sabemos que Virginia Woolf consideraba a Katherine Mansfield como una mujer vulgar. Le parecía una mujer terriblemente vulgar, que además, aunque la Katherine Mansfield venía de una familia rica, venía de las colonias. Y Virginia Woolf, pues era, o sea, estaba en Londres, ella era casi Inglaterra. Y entonces le parecía que era como inferior socialmente. Entonces no le gustaba. Y le parecía también que era muy vulgar, porque además Katherine Mansfield, les digo, era muy rebelde, a todo el mundo se traía en corto, decía lo que pensaba, no pedía perdón, era muy libre. Y Virginia Woolf no. De hecho, la frustración de Virginia Woolf es que no es libre, ¿no? Que está encadenada a su matrimonio, a su condición de mujer, a su posición social, etc. Entonces la Mansfield le parece escandalosa. Sabemos por el diario de Katherine Mansfield que a ella Virginia Woolf le pareció una mojigata. Que le pareció que era muy sangrona, que era una mojigata. Y aquí como la parte también, obviamente Virginia Woolf era más famosa que Katherine Mansfield. Y Katherine consideraba que la literatura de Virginia Woolf era súper insípida y súper conservadora. Que le parecía que era completamente conservadora y que en realidad era una señora fifí que no tenía nada que aportar a la literatura. Y curiosamente los que las juntan son los maridos de ambas, que al parecer los maridos se caen bien entre ellos y es como de, oh, Virginia, Katherine, te va a encantar. Y el otro, Katherine, Virginia, será tu mejor amiga. Y no, o sea, se caen mal. Pero siguen orbitando en el mismo círculo. Y se ven forzadas a convivir cada vez más. Y entre ellas va surgiendo una relación de amigas y rivales, ¿no? Por lo general, y además siendo ingleses victorianos, también hay que tomar en cuenta que hasta donde sabemos, nunca se dijeron nada a la cara, ¿no? Al parecer tenían la relación más cordial y Downton Abbey cuando se encontraban. Sino sabemos que se caían mal por las cosas que escribían, pero nunca entre ellas. Entre ellas se juntaban a beber el té, iban a las mismas fiestas. De hecho se invitaban una a la otra a viajes, a situaciones sociales. Y tenemos entendido por algunas como evidencias que Virginia Woolf llegó a decirle como en público a Katherine Mansfield que admira, que su trabajo le parecía muy bueno, ¿no? Pero escribía a sus amigas como de, esa Mansfield es una vulgar, escribe bien feo y me da risa sus libros, y no sé qué.
Virginia Woolf siempre mantiene como ese resquemor en lo privado, porque recordemos, es una señorona también. Pero la Mansfield, que es más canija, por ejemplo, esto se sabe y se sabe que eso le dolió mucho a Virginia Woolf. Que Virginia Woolf saca, no me acuerdo cuál libro, uno de sus libros, una de sus novelas, la publica. Y Katherine Mansfield escribe una reseña del libro de Virginia Woolf y dice que es una cochinada. O sea, de alguna manera Mansfield sí lo hace en el espacio público. Y eso sabemos por las cartas de Virginia, que a Virginia le duele mucho, ¿no? Que le duele mucho que Mansfield hable mal de su libro. Y aquí, digamos, también ahí leyendo lo que hay, empieza a surgir que en realidad también es cierto que aunque la considera como vulgar y escandalosa y de baja ralea, en su diario, en sus cartas también, Virginia Woolf dice que la neta, que la Mansfield es una genia. Y de hecho, hay varias partes de diarios de Virginia Woolf que una de sus tormentos es pensar que esa escandalosa y vulgar de la Mansfield que escribe de crítica social y que escribe pueda ser mejor que ella. Y peor aún, que pueda ser más moderna que ella. O sea, de alguna manera Virginia Woolf piensa que Mansfield tiene razón. Que Mansfield tiene razón. Y por su lado, Mansfield en su diario, que además su diario es muy famoso porque al parecer tiene un diario que, o sea, que son muchos cuadernos que llevó prácticamente durante toda su vida, que es casi como un experimento poético, ¿no? Y también en el diario, aunque no baja de mojigata la Virginia Woolf, también la mira y dice, o sea, también la mira con admiración y dice, todo lo que Woolf ha podido lograr, aunque la más canija, dice, lo atribuye a que Virginia Woolf no tiene de qué preocuparse y no tiene que trabajar y que tiene tiempo libre y que tiene una casa llena de sirvientes. Y hasta hay una parte donde dice, pues cómo no va a escribir maravillosamente si tiene todo el tiempo del mundo para escribir. En cambio, una que vive en una buhardilla, así en un lugar todo lleno de agujeros, se te mete el aire por las ventanas y compartes el cuarto con 30 vatos fumándote en la cara, pues claro que así no vas a poder escribir. Entonces sí tienen una rivalidad y se siguen viendo y se leen, pero entre ellas nunca se prestan los manuscritos, se leen ya hasta que están publicadas, pero empiezan como a admirarse y a perseguirse una a la otra. De hecho, eso estaba revisando hace rato, varios críticos literarios y expertos asumen como que a partir de que se conocen, las dos mejoran. El Raibaru del shonen. O sea, cuando se conocen y leen lo que escribe la otra y además se caen mal, es como, esto es un pique, te voy a superar. Te voy a superar. Y entonces es cuando empieza como la producción de ambas a mejorar en un estira y afloja, ¿no? De quién es la más... Exacto, comienza a sonar el opening. Y en esa sí vamos hasta que ocurre pues una tragedia. Y es que Katherine Mansfield, como en toda esta vida como locochona que lleva, enferma de gonorrea. Le da gonorrea, logra como salvarse, ¿no? O sea, se cura, pero queda muy débil de salud. Luego tiene a sus amantes, se divorcia, se vuelve a casar, termina casándose con un crítico literario. No son ricos como cuando era niña, ¿no? Pero ya están en una situación un poco más, como más estable. Pero producto de este deterioro de salud, a Katherine Mansfield le da tuberculosis. Y entonces, en la tuberculosis, pues cambia para ella, o sea, pues es como un antes y un después, y empieza como una especie de carrera
ella por recuperar la salud, ¿no? Es cuando toma un poco de contacto con su familia y pues empieza a viajar como por varios lugares del mundo buscando mejores lugares, hospitales, ya saben, la montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? Como buscando hospitales y ver cómo. Virginia Woolf, cuando Katherine Mansfield se va de Londres como para buscar hospitales y eso, es cuando Virginia Woolf lamenta mucho haber perdido a Mansfield, porque, y luego escribiría por ahí que con todo y que le cae gorda y que quiere superarla, respeta su inteligencia como la de nadie, ¿no? Y Virginia Woolf dice que sin Katherine Mansfield ha perdido como a su igual, ¿no? A su Raibaru, o sea, a su verdadero oponente, y que no tenerla cerca la debilita y la entristece, ¿no? Le empieza a escribir y Katherine Mansfield, siendo canija como era, a veces le contesta y a veces no le contesta, ¿no? Entonces Virginia Woolf se siente, aunque en momentos Katherine Mansfield le escribe, diciendo, no, claro que pienso en ti. Hay cartas de Mansfield a Woolf cuando ya está enferma, diciéndole que piensa en ella todos los días, ¿no? Que todos los días piensa en ella, que ella le ha servido como inspiración, como fuente, y que ojalá se reencuentren pronto. Ah, hola Reinhardt, ¿cómo estás? Dice, un al stream y lo primero que suena es la palabra gonorrea. Hola, la magia del internet. Bienvenido, Reinhardt. Y luego, curiosamente, mientras está enferma, Katherine Mansfield empieza a escribir como nunca, que también lo entendemos, porque además ya no está como en la incertidumbre de la vida, sino está cuidada en un hospital. Entonces empieza a escribir, y de hecho, sus más grandes cuentos, incluyendo el que leímos y el que vamos a comentar en unos momentos, los escribe en este momento, ¿no? Los escribe cuando está enferma y está buscando tratamiento. La cosa es que mejora, empeora, regresa a Londres y al parecer Virginia Woolf, en cuanto regresa, es como, tengo que ir a ver a Katherine Mansfield, tengo que ir a verla. Y parece que en los últimos meses de su vida, casi Virginia Woolf visita a Katherine Mansfield por lo menos una vez a la semana para tomar té y platicar. Que al parecer de lo que hablaban, no se sabe a ciencia cierta. Solo tenemos algunos como datos, no se sabe a ciencia cierta, pero al parecer de lo que hablaban era de literatura. Y de su sueño de ser las mejores escritoras, ¿no? O sea, al parecer no se echaban ahí en vivo entre ellas como golpes ni nada. Pero las unía el amor por la literatura, ¿no? O sea, claramente esa era su sentido más puro. Y digamos, aquí viene la parte triste, ¿no? La parte triste, porque Katherine Mansfield pues no supera la tuberculosis y muere siendo muy joven, ¿no? Muere a los 34 años de edad, ¿no? Y Virginia Woolf queda devastada por la muerte de Katherine Mansfield, a quien considera su Raibaru, ¿no? Esa es la que considera su Raibaru. Y de hecho, a raíz de su muerte, y era esto que decía Pasquale Guldini, o sea, está como... Y de hecho, o sea, no lo encuentro. Lo tenía y lo perdí. Pero de hecho, como ante la muerte, una de las frases que digamos después se utilizó para pensar que eran enemigas acérrimas, que en realidad no eran tan enemigas, solamente eran rivales, porque Virginia Woolf escribe ante la muerte de Mansfield: así que esto se siente que muera tu rival, ¿no? O eso se siente perder a tu rival, o eso...
se siente perder a tu enemigo, es como lo que ella dice. Pero no porque fuera su enemiga, sino porque era su rival y de ella se nutre, ¿no? Dena se ruta al más estilo shonen. Exacto. A ver, déjenme si puedo encontrar el fragmento. Ah, esto es lo que escribió, ya lo encontré. Estas son las palabras de Virginia Woolf, que escribe en su diario cuando se entera de la muerte de Katherine Mansfield. Virginia Woolf escribe esto: un golpe de alivio, una rival menos, es la única escritura que he envidiado. O sea, Virginia Woolf acepta con todo y todo que le alivia la muerte de Mansfield, porque lo dice ella es la única escritura que he envidiado, ¿no? O sea, Virginia Woolf sí sentía envidia por la escritura de Mansfield, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, esto es como... Voy a cerrar porque parece que estoy hablando más de Virginia Woolf que de Katherine Mansfield, pero el cierre como de Virginia Woolf es que al parecer, o los críticos así lo estiman, la muerte de Mansfield la marcó tanto que le urgió ser mejor que ella y ser más moderna que ella. Y entonces los mejores libros que escribió Virginia Woolf, Las Olas, El Orlando, etcétera, las escribió, que además son sus obras más modernas, las más modernistas, las escribió después de la muerte de Katherine Mansfield. O sea, Katherine Mansfield nunca leyó lo mejor de Virginia Woolf, pero Virginia Woolf escribió lo mejor que podía escribir tras la muerte de su rival, ¿no? Mira, Pascual pone ahí: cuando me puse a escribir me pareció que escribir ya no tenía sentido. Katherine ya no lo leerá, Katherine ya no es mi rival. Ese pinche gran frase para cerrar el anime. Esto es un anime full time. Es un super anime, es el shonen absoluto. Y luego después de publicar sus grandes obras, para que entremos al ending triste y ahorita vuelvo con el epílogo. Esa es otra cosa que escribió Virginia Woolf en su diario después de publicar La señora Dalloway, que también es como probablemente otra de las grandes novelas de Virginia Woolf. En su diario, ¿no? Al final de Mr. Dalloway dice la frase "porque ahí estaba ella", que muchos han interpretado que se refiere a Katherine Mansfield, porque en su diario escribe Virginia Woolf sobre Katherine: si ella siguiera viva, habría seguido escribiendo y la gente se habría dado cuenta de que yo poseía mayor talento. ¿Qué ole? La rivalidad hasta el final, ¿no? O sea, al terminar de escribir la señora Dalloway, que fue la que la llevó a la fama absoluta, Virginia Woolf extraña a su rival y lo que añora ahora es la posibilidad de haberla derrotado, ¿no? De haberla derrotado, de ella haber sido la más talentosa, pero se lamenta de que Mansfield no siguió escribiendo. Ahora, Mansfield, Katherine desde el infierno, bien ardida la morra. Mansfield murió muy joven y también alcanzó su gran éxito después, póstumamente. Porque ¿se acuerdan que mencioné que se casó con un vato que era un crítico literario? Bueno,
Pues todos estos grandes cuentos de Katherine Mansfield nunca se publicaron porque estaba enferma y etcétera. Y el que los publica es su marido después de su muerte. Y sus mejores cuentos se publican después. Ahora, lo que hizo este dude es que no solamente publicó sus cuentos, también publicó el diario de Katherine Mansfield. Y en ese diario hablaba mal de Virginia Woolf. Entonces Virginia Woolf alcanzó a leer el diario de Mansfield donde hablaban mal de ella, ¿no? Y para hacerlo todavía más complicado, cuando muere Virginia Woolf, cuando se suicida Virginia Woolf, su marido publica todos sus diarios y toda su correspondencia, ¿no? Entonces esta idea de que eran súper enemigas nace tras la muerte de ambas, cuando la gente puede leer los diarios de las dos y ven que traían pique, ¿no? Y ven que traían pique. Entonces, moraleja, nunca confíen en sus maridos, exacto. Y dice Reinhardt que son tóxicas, pero tienen razón, no hay victoria sin rival. Sí, si tu rival ha muerto, tú no puedes... O sea, si tu rival no está para rivalizar contigo, no hay una victoria completa, ¿no? Pero, bueno, saliendo del chisme, Katherine Mansfield, el club de lectura es más que ventaneando, dicen. Katherine Mansfield se corona por sus cuentos, y de hecho sus cuentos revolucionan la narrativa británica del siglo XX. Que por cierto no lo nombré, se me olvidó decir esto, pero se conocen durante la Primera Guerra Mundial. Y Katherine Mansfield pierde a un hermano en la guerra, lo que la vuelve más oscura y más crítica en sus cuentos. Eso es como... Me lo salté en la parte que tenía que contarlo, pero para que quede ahí la historia. Y esa es la historia de Katherine Mansfield. Y de pasada les conté la historia de Amigas y Rivales con Virginia Woolf. De Katherine Mansfield leímos una de estas cuentos que es como estaba en su prime cuando escribió sus mejores obras estando enferma, y que ha pasado a la historia como uno de sus grandes cuentos, La fiesta en el jardín. ¿La leyeron? ¿No la leyeron? Ahorita les voy a contar brevemente de qué va. La fiesta en el jardín, pues retoma un poco como las vivencias de Mansfield en su infancia, ¿no? Cuando vivía en Nueva Zelanda, en Wellington, sí. Parte de esta aristocracia colonial británica. La historia comienza en una mañana perfecta, ¿no? En una mañana perfecta, y así, creo que así comienza hasta el cuento. O sea, la primera frase es: y hacía un tiempo ideal. No habrían encontrado un día mejor para celebrar una fiesta en el jardín, ni si lo hubiesen encargado. O sea, la fiesta en el jardín empieza con el día más perfecto para la fiesta. Y lo que te cuenta un poco son los preparativos de esta familia, ¿no? Es una familia aristócrata neozelandesa que están preparando una fiesta para el jardín, ¿no? O sea, que además ya saben, como con esta flema aristocrática como de... ¡Oh, qué cansado y qué difícil es organizar una fiesta para nuestros amigos! ¿No? Y un poco vas conociendo a los miembros de la familia, que es como... que la mamá es la matriarca, digamos, que está dejando que sus hijas se encarguen de esta fiesta, como que les está cediendo como el control de la matriarca para que sus hijas preparen. Y entonces ahí están las hijas, que pues son unas señoritas muy elegantes, muy bellas, muy señoritas de bien, y pues andan organizando el asunto, ¿no? Y en este estilo moderno del que se habla con Katherine Mansfield, ¿no? Vamos penetrando en la psicología de los distintos personajes, ¿no? Que hay. En particular, la que podríamos decir es Laura,
que es como la hija, como la... No sé, no, es la mediana o la más chica, pero es como el protagonista que de alguna manera pues está ahí. Es la más chica, y sus hermanas grandes están organizando todo este asunto. Y pues tienen estas escenas que además son, además de que están narradas de una manera preciosa y son muy sugestivas, pues vamos viendo las preparaciones, ¿no? Y los temperamentos de la familia. Y entonces que llegan los que van a poner la carpa, y entonces todo un rollo decidir dónde irá la carpa. En los campos junto a los abedules, en las canchas de tenis. ¿Acaso? O sea, y es como de... También te imaginas el terrenazo de la casa, ¿no? Que están viendo dónde poner la carpa, porque más va a venir una orquesta a tocar, ¿no? También tienen conversaciones con la cocinera, ¿no? Que la cocinera les apura y les dice, ¿dónde están? Porque a cada invitado se le pide que diga de qué quiere su sándwich, ¿no? Un sándwich para tomar el té, de qué sabor lo quiere. Entonces la cocinera los necesita, y ahí están, juguetean las hermanas con la mamá. También hay un hermano que se va con el papá a trabajar, claro, porque los hombres se van a trabajar y dejan esas cosas a las mujeres. Y es como de, vamos a trabajar, mujeres, pero regresaremos a tiempo para la fiesta en el jardín. La mamá manda a pedir una cantidad de lirios obscena porque quiere llenar de lirios toda la casa. Y es como, oh madre, ¿cómo te has atrevido? Esta es una excentricidad. Y la madre es como de, claro, algún día tenía que deschongarme y pedir tantos lirios como quisiera mi corazón. Es como, oh, oh, oh. Y entonces van armando eso, se visten. Laura, la hermana joven, le ponen un sombrero que se ve preciosa. Y entonces están ahí, pero al mismo tiempo te das cuenta que pues sí tienen cariño, tienen afecto. Habla por teléfono con su amiga y le dice, tráete el vestido blanco que también te queda porque te ves preciosa, ¿no? Y entonces están en ese rollo. Y Laura, que es la más joven y está encantada con la fiesta y no puede creer lo maravillosas que son las fiestas, etc., baja a la cocina y ve que como que en la cocina hay como un desbarullo y hay gente como que algo pasó, algo muy grave. Y entonces Laura se acerca a preguntar qué ocurrió. Y resulta que ha muerto un vecino. Por lo que entendemos, aunque la familia, que ahorita no me acuerdo el apellido de la familia, o sea, ellos viven en una zona muy bonita. Es como una calle, ¿no? Como que tiene a toda la gente rica. Los Sheridan viven en una calle donde está toda la gente rica, con los grandes pastos verdes, etc. Pero básicamente la siguiente calle, o sea, como el otro lado de la calle, vive gente pobre, ¿no? Como en casitas y como en posilgas y así. Que los padres les dicen que no vayan, pero Laura y su hermano han ido varias veces como... Porque es necesario conocer a la gente de verdad, aunque les da un poco de miedo, pero van para allá, ¿no? Pues resulta que uno de sus vecinos, un hombre que era como que manejaba un caballo, ¿no? O sea, un chofer de caballo, sufre un accidente y entonces pues es una tragedia y pues van a velar al muerto pues en la casa que le corresponde. Y a esto Laura, que es como la que es más espontánea, la más joven, se suelta a llorar y se pone como muy nerviosa. Y luego corre como a decirle a su mamá, como de, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cancelar la fiesta, ¿no? Y es como de, qué cosa más triste, más terrible, porque pues ya encargamos los lirios, ya llegó la banda, ya están poniendo la carpa, ya están los sándwiches preparados, hasta mandaron unos pastelitos especiales. Y ella se le hace completamente natural que tienen que cancelar la fiesta. A lo que la mamá le dice, pero ¿por qué habría que cancelar la fiesta? Y ella le dice, es que un hombre ha muerto. Y la mamá, ¡en el patio! Y es como, no, en otro lado, pero el vecino murió. Y la mamá es como, Laura, ¿qué cosas dices? ¿No? Y es como, pero para ella se le hace muy natural. Y entonces ella no entiende, porque lo más natural y su argumento es que van a dar una fiestezota, incluso va a haber una banda. Entonces, que la banda, o sea, que la música y la alegría de la fiesta va a llegar
a oídos de la viuda y de la familia de los deudos, ¿no? Entonces a Laura eso le parece pues que está mal. Pero pues la mamá y la hermana, o sea, la hermana hasta le dice como seguro le pasó por borracho. Y es como de wow, nunca nadie dijo que fuera borracho, solo tuvo un accidente, ¿no? Pero es como no vamos a cancelar la fiesta. Y ella entra como en un conflicto, ¿no? Digamos, tiene un conflicto, pero no sabe, o sea, es como, pero es joven, no sabe si entonces está exagerando o sus padres y su familia está mal. Trata de hablarlo con el hermano porque como que el hermano es su brújula moral, pero a la mera hora no se atreve porque también piensa que ya está llegando la gente, que todos están muy vestidos, que todo está muy bonito, entonces que tampoco o sea, que tampoco podría ella cancelar la fiesta porque eso sería egoísta de su parte. Y entonces la fiesta continúa. Como que Laura se lo traga y dice, bueno, no pasa nada. La fiesta es un éxito, es una maravilla. Ya cuando anochece se van los invitados. Se queda la familia como en petit comité. Siguen comiendo porque están deliciosos. Sí, se antojan mucho los sándwiches. De la manera en que los describe se antojan mucho. Y ya ahí el papá, que no había dicho nada al respecto, dice, ¿se enteraron de la muerte de fulano? Y entonces es como un momento así como de, sí, sabíamos, pero no sé qué. Y a la mamá se le ocurre como la grandiosa idea, ¿no? Como de mostrar es como, esto es perfecto, pero chéquenlo, es como de, oh, pobre gente. Y a nosotros que nos han sobrado tantos sándwiches, ¿no? Y ve que tienen un montón de sándwiches. Y entonces dice, no, traigan una canasta y se las llevaremos. O sea, como vamos a mandarles las sobras. Pero ella lo está viendo como un gesto de mucha amabilidad, ¿no? Ella lo está viendo como o sea, la mamá lo ve como un gesto de amabilidad y de caridad maravilloso. Es como, tuvo una gran idea, mándale a los pobres los sándwiches que sobraron ahora en sus momentos de tristeza, ¿no? Y le dicen a Laura, tú que querías cancelar la fiesta, tú lleva la canasta, ¿no? Y aquí Laura tiene un nuevo conflicto, porque aunque es cierto que ella quería cancelar la fiesta, pero consintió que se diera, considera que mandarles las obras es una grosería. Pero al mismo tiempo la están instando que eso es lo correcto y hay que hacer porque hay que ser amables y caritativos y cristianos, ¿no? Y al mismo tiempo, ella no quiere llevarla porque le da miedo. O sea, sí le da miedo también, pues, meterse como en el mundo de los pobres que viven enfrente de ella, ¿no? Y entonces, pues, el caso es que la convence y se convence a sí misma, digamos también. Y se lleva como la canastota, atraviesa la calle, se va adentrando en la parte fea del barrio. Y por ejemplo, se da cuenta, aunque trató en algún momento de cambiarlo, pero ya no tuvo valor, etcétera, que además va vestida de fiesta, ¿no? Y al parecer lleva un sombrero espectacular, que todo el mundo le ha chuleado y le ha dicho que es precioso. Y entonces ella va despampanante en su look de fiesta, en una fiesta que además recordemos que se escuchó, ¿no? O sea, claramente del otro lado sabían perfectamente. Y pues también se da cuenta cómo al llegar ella vestida así, con la canastota, todo el mundo la empieza a voltear a ver. Y es como, y ella no sabe, porque además aquí, en esta técnica que usa Mansfield, nunca sabemos lo que piensan los demás de esta comunidad, sino lo estamos viendo desde la perspectiva de Laura. Entonces como que pues, entra y como que dice, bueno, ya voy a llegar a la casa, ya descubre dónde es, voy a dejar la canasta y me voy a ir, ¿no? Pero en cuanto entra se le aparece una viejita y le dice, pases muchachita, gracias por venir. No queda claro si saben quién es o simplemente están agradeciendo la amabilidad.
Pero esta viejita es la hermana de la viuda, ¿no? Es como una viejita, porque ella pregunta por la viuda y le dice, no, venga, yo la llevaré con ella. Y ella no quiere ir, pero de alguna manera se siente comprometida por la situación, por su look, por llevar los sándwiches y por un poco también la culpa, ¿no? De esa falta de empatía. La llevan con la viuda le agradece, ¿no? Le toma las manos, le agradece su amabilidad, le agradece sus atenciones. Laura quiere salir de ahí como ya, pero vuelve a caer en la presión y la viuda le dice, ¿quieres ver al muerto? ¿No? Y en ella ahí también hay otro momento como de este conflicto interno y es como de, aunque ella quiere salir corriendo de ahí, en cuanto le ofrecen ver al muerto, como que le surge el deseo y la decisión de mirarlo, ¿no? Y aquí es donde el cuento se empieza a poner un poco más ambiguo y ustedes me dirán qué creen que significa. Pero Laura pasa, descubren al muerto y aunque ella, digamos, en un momento está tensa y cuando ve al muerto le parece una visión hermosa, ¿no? Ella lo dice así. Porque pues parece que este hombre está dormido profundamente en total tranquilidad. Y le parece hermoso y la conmueve. Y en ese momento le empiezan a hablar también los que están ahí. Pero ahí sí ya se da la vuelta y se huye, ¿no? Y escapa. Ya no puede mirar atrás. Quiere escapar ahí a toda velocidad. Y les voy a leer el final, ¿no? Para que ustedes me digan. Cuando va saliendo, se encuentra con su hermano, ¿no? Se encuentra con su hermano que cuando se entera que la mandaron es como de, no, mi hermana, no vaya ahí. Va como a encontrarla, a consolarla, a acompañarla. Y entonces se la encuentra cuando ella viene de regreso y ella está llorando. Aunque niega estar llorando, pero está perdida en lágrimas. El hermano la abraza. Y esta es la escena final. Y ustedes me dirán qué significa todo esto, ¿no? El hermano la abraza y le dice él. No llores, le dijo con voz cálida y cariñosa. ¿Ha sido horrible?, le pregunta. Y ella contesta. No, sollozó Laura. Ha sido maravilloso. Pero Lori se detuvo, miró a su hermano y balbuceó. No es la vida. No es la vida. Pero lo que era la vida no lo podía explicar. No importaba. Él la entendió muy bien y le respondió. Claro que sí, querida. Claro que sí. ¿No es la vida? ¿No es la vida? Claro que sí. Y ahí termina una fiesta en el jardín por Katherine Mansfield. Clap, clap, así. Slow clap. Es muy buen cuento. La neta es que es muy buen cuento. Ahorita yo obviamente solo les conté el argumento. No lo hago justicia porque parte de lo que logra este cuento no solo es la anécdota, sino la manera en que te ve, o sea, te relata las dos partes de esta sociedad, de esta moneda, y ante la muerte y la vida. ¿Qué es la vida, amigos? Exacto, esa es la respuesta. ¿Qué les pareció? La Katherine Mansfield, la neta, no por nada es la Raibaru. O sea, no por nada es Rival Forever. Ese tecolote. Ah, bueno, si en esa versión viene otro cuento que también es muy bueno, pero eso lo dejaremos para después. Pero, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Amigos, estás comiendo sandwichitos en la tarde, preocupado de si tu carpa va a tapar tus abedules. Y al final es la futilidad y la brevedad de la vida. Y al mismo tiempo, claro que Katherine Mansfield está haciendo una crítica social, ¿no? Por supuesto que
hay una crítica social a las diferencias y a los valores que cada quien le da a la vida y a las situaciones de los demás. Lo que me hace pasarles a ustedes la palabra. Esta vez no tuvimos mucho quórum. Esta vez no tuvimos demasiado quórum. Solo tenemos 3 participaciones, pero les agradezco y con gusto las leeremos. Voy a leer la participación de Big Roses y luego la de Terartes. Y si Wolf anda por allá y así lo desea, también leeré la suya. Esto es lo que dijo... a ver. Y bueno, obviamente ahorita los leo en el chat. Voy a leer lo que dijo Big Roses. Este cuento explora la desconexión entre clases sociales y la percepción de la muerte desde una perspectiva privilegiada. La autora construye un relato en el que la frivolidad de la vida burguesa choca con la crudeza de la realidad ajena, dejando en el aire una sensación de desconcierto y revelación. El cuento pone de manifiesto la indiferencia que generan las diferencias de clase, a pesar de la proximidad física entre la familia Sheridan y el barrio obrero. La distancia social es insalvable, la noticia de la muerte del trabajador no provoca una verdadera conmoción en la familia, sino que está tratada como un inconveniente menor, de hecho que no afecta a su círculo inmediato y que por lo tanto no merece atención. Laura, a diferencia de sus familiares, muestra cierta sensibilidad ante el acontecimiento. También pueden interpretarse como el primer acercamiento de un joven a la idea de la muerte. A lo largo del relato, Laura experimenta un proceso de conformación con la fragilidad de la existencia. La muerte no es solo un evento lejano y abstracto, sino una presencia tangible que irrumpe en su realidad sin previo aviso. La escena en la que observa el cuerpo del difunto no se describe con horror, sino con una extraña sensación de serenidad y asombro. En este momento, Laura parece comprender la fugacidad de la vida y la manera en que ésta puede extinguirse de forma inesperada, dejando tras de sí el vacío del duelo y la inevitable continuidad de la existencia. Es una gran reflexión sobre la fragilidad de las construcciones sociales y la inevitable confrontación con la mortalidad. A través de la mirada de su protagonista, Mansfield expone la superficialidad de un mundo que prefiere ignorar el sufrimiento ajeno y al mismo tiempo la transformación silenciosa que puede provocar el encuentro con la muerte. Y creo que estoy justo en esta parte, Big Roses, creo que es donde das el clavo. Es una transformación que sufre Laura, una transformación silenciosa al contemplar este golpe. Ahora sí que podríamos decir que lo que le pasó es un golpe de realidad, ¿no? Y al final hay una epifanía, ¿no? O sea, sí hay un efecto de epifanía de Laura ante esta situación, ¿no? Es muy bello y es muy cruel también, es muy duro, por supuesto. Me los leo, dicen. Salvador dice, sí comienza muy banal y al final es muy profundo. Fajardito dice, lo que no pensó Wolf es que si Mansfield hubiera seguido viva también habría mejorado, así que tal vez la gente no hubiera pensado que ella era mejor. Exacto, pero ahí es donde el shonen llega a su impasse, ¿no? Tecolote dice, me gustó el cómo puede cambiar la atmósfera de la narración, me sentí enclaustrado en la parte del difunto. Sí, es completamente la otra cara de la moneda, te lleva de la luz a la oscuridad. El zapato dice, hagamos encuesta de quién hubiera cansado la fiesta. Entonces, es como, pues justo la dicotomía también de la vida. Ahora voy a leer a Terartes. Esta es la reflexión de Terartes, que dice así. Me pareció que en un principio estaba leyendo El Gran Gatsby, con demasiada gente blanca y rica, con problemas de gente rica, organizando una fiesta de la que seguro hablarán de forma superflua sobre cada pétalo y lirio que hay en el jardín. Así que me costó horrores continuar el cuento porque odio al Gran Gatsby. La pequeña Laura fue quien rescató todo esto para mí. Al comenzar a simpatizar de una manera sencilla con los trabajadores, me recordó a ese capítulo de Little Witch Academia donde Ako va a hablar con los trabajadores para recuperar la magia de la escuela y termina profesando el manifiesto comunista. Tal vez no tan exagerado,
pero me cayó bien. El resto de la fiesta continuó como esperaba en un principio. De nuevo me costó horrores, hasta que llegó el parón, un hombre muerto, el cual casi nuestro vecino, y nosotros aquí celebrando una fiesta en el jardín. Y mientras que la madre y su hermana demuestran a todas luces su clasismo desconmensurado, la pequeña Laura tiene su primer crash mental al concebir la muerte, los otros, y que tal vez sí son un poquitín opulentes. Esta pequeña crisis considero que está muy bien narrada. Todo este cántico sobre el toldo y las flores, y el vestido al que de pronto se le suman pensamientos intrusivos sobre la muerte y el abismo, es algo muy juguetón por parte de la autora. Y toda esa parte final, donde se diserta pero no se dice lo hermoso que es vivir y tener la oportunidad de festejar la vida, pero no por ello dejar de tener pavor a la muerte. Por eso hay que bailar y danzar y reír mientras que tienes a la muerte tomada de la mano y no la sueltas, pero tampoco la intentas voltear a ver. Creo que es una forma muy hermosa de describir ese sentir cuando estar vivo y solo por eso le permito la pomposidad de su escenario. Pero que no vuelva a pasar. Sí, ¿no? Y además, pero esa frivolidad, esa banalidad, esa alegría tan superflua, también es real, ¿no? Y la ruptura de ella a través de un evento tan directo como la muerte y el revelarte a ti mismo como, ¿por qué yo no estoy siendo parte de ese duelo? ¿Qué me separa? ¿Por qué lo ignoro? ¿Por qué lo minimizo? Es como de... Niñita, vas a tener un cambio absoluto a todos tus valores y a lo mejor como Mansfield decides irte a vivir a Londres a vivir la vida loca. No más por eso. Dice Tecolote, y el clasismo con conocimiento de causa se lee desde el primer párrafo. Esos trabajadores sean muy agradables, casi como si fueran personas. Sí, 100%. Pero también, exacto, también como dice Bill Roses, pero también todos los días hay desgracias y si no... Nunca puedes celebrar nada. A lo que se refiere entonces Terartes es también... Hay ese punto optimista de pues a veces también hay que celebrar, ¿no? A veces también hay que ser feliz, ¿no? A veces también hay que hacerlo, ¿no? Entonces también Mansfield nos pone en este... Que ahorita lo estaban poniendo de cotorreo en el chat, pero sí nos pone en esa situación. La pregunta final es... ¿Ustedes habrían cancelado la fiesta porque se murió el vecino? Por lo general, la respuesta más común va a ser no vamos a cancelar la fiesta. Pero también nos hace ver que hasta en las decisiones más pequeñas que nos parecen cotidianas, sí hay toda una consecuencia moral a nuestros actos que dice mucho de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Ahora voy a leer el comentario y con esto cerramos, que es el último comentario que tenemos de Wolf, que dice así: Fiesta en el jardín. Esta es una historia llena de contrastes, felicidad y tristeza, pobres ricos, vida y muerte. La historia de Laura, una joven que está encargada de organizar una fiesta de alta sociedad por primera vez, casi sin la intervención de su madre, se muestra como alguien empática y sin prejuicios entre pobres y ricos, disfrutando de la compañía de los trabajadores que llegan a poner la carpa. Mientras más avanzamos dentro de la historia nos topamos con la noticia de que un hombre ha muerto cerca de la casa. Después de la fiesta y los conflictos que la noticia ha causado, podemos ver el clímax en los contrastes que experimenta Laura, de salir del ruido y la luz que ha quedado de la fiesta hacia la silenciosa miseria de los pobres y encontrarse a la viva alegría del festejo. Se encuentra con el pesar de una pérdida que, aunque puede dejar tristeza, su paso puede ser igual de tranquila que la vida que vivimos a diario. También ahí hay algo en eso, estoy de acuerdo, como con o sea, también hay como una aceptación por parte de los deudos que descoloca a la misma Laura, ¿no? Que espera también una tragedia y al mismo tiempo también es como, pues es que, niña, lo que pasa es que tú eres muy joven y tonta y no te has dado cuenta que la vida es muy compleja y así, y así, es como que es la vida, así, es compleja, es rara, da miedo, no sabemos qué hacer, aunque tu mamá sí es bien clasista. Entonces, y esa ha sido la fiesta en el jardín de Kathy Mansfield, a quien espero leamos más y nos den más ganas de leer y más después de haber conocido
su historia de shonen. Que coman sandwichitos. Y háganse un sandwichito. Que además me imagino que son los sándwiches. No, los describían y es como. Son los sándwiches más deliciosos que alguien ha podido comer. O sea, por supuesto que yo quiero que me manden sándwiches. No inventes. Está increíble. Pero bueno, con esto cerramos el club de lectura. Parte de Katherine Mansfield. A quien ahora queremos y esperamos hacerle un opening.